Saludos y buenas noches. Bienvenidos a nuestra conferencia virtual sobre las pruebas de cernimiento para la prevención del cáncer colorectal. Agradecemos a Bayer y su producto Miralax, al Instituto de Gastroenterología de Puerto Rico y a la Coalición de Cáncer Colorectal por su auspicio. Nuestro panelista de esta noche es el doctor Fernando Ramos, gastroenterólogo, director médico del Instituto de Gastroenterología de Puerto Rico y editor de la revista Vida. El doctor Ramos cuenta con práctica privada en el número 400 de la avenida Franklin Delano Roosevelt, 87-764-8787. Doctor Ramos, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. ¿Qué es el cáncer de colon? Bueno, el cáncer de colon es un crecimiento anormal en las células, en ciertas células en las paredes del colon o del recto. Esto se podría explicar un poquito más sencillo en el sentido de que el cáncer empieza como un pólipo. Un pólipo es como si fuera una pequeña verruguita al principio, es una cosa pequeñita, una bolita pequeña, y a medida que pasan los años o el tiempo, surgen unas mutaciones o cambios en el DNA de estas células que ya son anormales, y finalmente, después de un tiempo X, que puede ser años, se puede convertir estas células o estos pólipos en cáncer. Al principio el cáncer puede ser localizado en el colon, pero eventualmente se puede regar y entonces ya se convierte en un cáncer metastático, que es una enfermedad extremadamente, ¿verdad?, letal y terrible. Así que eso en términos generales es el cáncer de colon. ¿Cuán prevalente y cuán frecuente es el cáncer de colon en Puerto Rico? ¿Y preocupa a la clase médica la prevalencia o cuán común es? Mira, el registro de cáncer de Puerto Rico, la última data que publicó números entre el 2013 y el 2017. Y en los números que ellos publican, aparece el cáncer de colon como el segundo cáncer más común en varones, y en mujeres es el tercer cáncer más común. El primero en mujeres fue el de seno y el segundo fue el de tiroides, para sorpresa mía. Así que el problema es bastante común, y en términos de mortalidad por cáncer, el cáncer de colon es el segundo cáncer más letal tanto en hombres como en mujeres. En esa misma publicación de registro de cáncer, ellos publicaron la data y compararon desde el año 2000 al 2017 la incidencia de cáncer de colon y también la tasa de mortalidad año por año. Y se encontró que desde el 2000 al 2017 no ha cambiado mucho la incidencia. Yo pensé que ese cáncer estaría bajando porque ya se estaban haciendo pruebas de cernimiento, pero no es así. Se ha quedado más o menos igual desde el 2000 al 2017, igual la mortalidad. No vi un cambio en la data que ellos publicaron. Y mi única explicación a eso puede ser o que la gente no se está haciendo la prueba, o no suficientes personas se la están haciendo, o que no la estamos haciendo al tiempo correcto, que a lo mejor hay que hacerlo un poquito más temprano. Eso es lo que yo entiendo de esa data. ¿Cuándo se debe hacer la prueba del cáncer de colon? ¿Cuándo se debe hacer la colonoscopia? Pues mira, primero, hay varias pruebas que se pueden hacer que son pruebas de cernimiento para cáncer de colon. La colonoscopia es una de ellas, pero hay varias. Una prueba de cernimiento significa que es una prueba que se hace antes de que la persona tenga síntomas. Y el objetivo de esta prueba es una prueba que sea segura, que sea precisa, que no sea tan costosa y que pueda detectar el problema a tiempo para corregirlo. Y en ese sentido, pues hay varias pruebas que tenemos disponibles para cernimiento. Recientemente, el Colegio Americano de Gastroenterología publicó unas guías, que eso se publicó hace un mes atrás, en marzo de este año. Y ellos recomiendan dos métodos entre las otras pruebas de cernimiento que hay, como las
óptimas o las que ellos entienden que son las mejores para detectar cáncer de colon en un estadio temprano. Y la primera es la colonoscopía, que como ellos le llaman, es la única prueba que es one step, es una prueba y ya. Con eso tú tienes todo. Las otras pruebas de cernimiento le llaman two steps. Primero te haces la prueba, que son como la sangre oculta, y de salir positivo, tienes que hacerte una segunda prueba, que es la colonoscopía. Y así son las otras pruebas que existen. Las otras pruebas se llaman two steps, dos pasos. Primero te haces una y de salir positivo, pues te toca la colonoscopía. La colonoscopía sería la única que es un paso. Pero, según ellos, pues hay dos alternativas. O te haces la colonoscopía, que lo están recomendando cada 10 años en personas que no tienen ningún síntoma, o te haces las pruebas de sangre oculta, que la más precisa es una que se llama el FIT test, que es una prueba mucho más precisa que la anterior que existía, o que existe todavía. Y si te vas a hacer eso, ellos la recomiendan hacerla todos los años. O sea, que te haces una o la otra, o la colonoscopia cada 10 años, o la prueba de FIT test anual. En el caso de la colonoscopia, ellos tienen un poco de preferencia en el sentido de que la colonoscopia, inclusive yo también tengo preferencia en el sentido de que la colonoscopia puedes encontrar los pólipos, estos famosos crecimientos de los que hablé al principio, y sacarlos y removerlos a la misma vez. En las otras pruebas como de sangre oculta, pues obviamente no puedes hacer eso. Existen otras pruebas de cernimiento que ya son en casos de que el paciente pues no se puede hacer las primeras dos pruebas que mencioné. Está la prueba de DNA discreta, que es bastante precisa, y en caso de hacerse eso, pues yo recomiendo hacerla cada 3 años. El problema con esa prueba es el costo y que muchos planes médicos no la cubren, pero es una prueba bastante buena. También está la prueba de sigmoidoscopía flexible y está la prueba de la colonoscopía virtual por medio de un CT scan, que son otras alternativas, no son tan precisas, pero tienen sus roles, especialmente pacientes que no se pueden hacer una colonoscopía. Así que esas serían las distintas pruebas que existen para como cernimiento, como pruebas de cernimiento para detectar cáncer de colon temprano. ¿Y a partir de qué edad se deben de hacer estas pruebas? Pues mira, normalmente se ha dicho que es a partir de los 50 años. En Puerto Rico y ya en Estados Unidos, por lo menos el Colegio Americano de Gastroenterología y el American Cancer Society, la Sociedad de Cáncer Americana, ya están recomendando empezar desde los 45 años. En Puerto Rico estamos un poquito a la vanguardia de eso. Ya en el 2015 hubo un decreto del secretario de Salud donde recomendó que toda persona se debería hacer una prueba de sangre oculta empezando a los 40 años. Y es un decreto que todavía existe, donde se está recomendando desde los 40 años que el plan médico tiene que cubrir estas pruebas. Se recomienda la prueba de sangre oculta anualmente empezando a los 40. No hablaron de la colonoscopia en aquel momento, pero por lo menos se está recomendando ya empezar a hacer pruebas de cernimiento desde los 40, según el decreto del secretario de Salud en Puerto Rico del 2015. Entonces, en muchos, en Estados Unidos todavía se utiliza en muchos lugares pues el criterio de empezar a los 50 años. Así que estamos tratando de ver si eso se puede poner a una edad más temprana. En Puerto Rico, pues por lo menos ya tenemos ese decreto de empezar a los 40. En personas que tienen historial familiar de cáncer de colon o de pólipos en el colon, en familiares cercanos de primera o segunda generación, la colonoscopia debe empezar a los 40 años o 10 años antes de la edad de la primera persona, la persona más joven que le ha dado. O sea que ya eso cambia. Si tú tienes historial en tu familia de cáncer de colon o de pólipos, debe empezar a los 40. Si en tu familia hay múltiples personas con cáncer de colon de primera o segunda generación, tienes que ya hablar con el gastroenterólogo, obviamente, para hacerte estudios genéticos, porque ya ese tipo de gente está en un riesgo más alto y requieren otras pruebas y se empieza mucho más temprano. ¿El cáncer de colon presenta síntomas que puedan avisar sobre su presencia? Pues mira, como dije al principio, el cáncer de colon empieza suavecito con un pólipo que crece poco a poco y durante todo ese estadio, la verdad que la persona no tiene ningún síntoma. Cuando va creciendo y ya se convierte en algo más peligroso y muchas veces cuando se va regando y eso,
pues la persona puede empezar a demostrar síntomas como sangrado, cambio de evacuaciones, a lo mejor puede tener estreñimiento, puede tener pérdida de peso inexplicable, puede empezar a perder hemoglobina y ponerse anémico y ahí se pone débil. O sea que a medida que el cáncer va creciendo, empiezan a surgir cosas, síntomas. La prueba de sangre oculta pues, puede salir positiva, pero la gran mayoría de las personas con cáncer de colon en estadio temprano, que es cuando uno quisiera detectar estas cosas, la realidad es que no hay síntomas. ¿Tiene causa? Por ejemplo, ¿hay un componente genético en este tipo de cáncer? Pues mira, no se sabe bien por qué queda este cáncer. Se sabe que hay un componente genético, pero eso no explica todo. También hay un componente que tiene que ver con la dieta. En países donde la gente son estrictamente vegetarianos, como que tienen menos incidencia de cáncer de colon, se entiende, y esto todavía no es tan, ¿verdad?, tan claro, pero se entiende que alimentos, carnes procesadas, dieta rica en carnes procesadas, pues la persona tiene un aumento, un incremento de riesgo en cáncer de colon. Otros riesgos que se han probado que pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon son el fumar cigarrillos, la obesidad, personas que tienen enfermedades como la colitis ulcerativa. Esa gente está a alto riesgo de cáncer de colon. ¿Cuáles son los tratamientos para el cáncer de colon? ¿Y cuáles son los estadios de su diagnóstico? Mira, si hacemos pruebas de cernimiento, ¿verdad?, y encontramos estos cánceres en un estadio temprano, como muchas veces yo los encuentro cuando hago las colonoscopías, que el cáncer todavía está localizado dentro de las paredes del colon, no ha invadido las partes de afuera ni los nódulos linfáticos, el tratamiento simplemente es operar el área, remover el cáncer y ya. Hay veces que si ya hay invasión al tejido linfático o al tejido vascular, pues sí, también se añade quimioterapia. A medida que progresa el tumor, ya cuando se encuentra un cáncer que es metastático, que se ha regado a otras áreas, pues ya el tipo de tratamiento cambia y ahí la quimioterapia es muy importante. Dentro de la quimioterapia ha habido muchos avances y pues estamos siendo mucho más agresivos. Ahora se puede hacer quimioterapia que está en contra de ciertos componentes del gene de esos tumores. O sea, se puede hacer una terapia un poquito más especializada, pero sí, una vez el cáncer se regó, pues estamos hablando de quimioterapia y en cierto modo se puede hacer cirugía, pero más de quimioterapia cuando ya el cáncer es metastático. Anteriormente usted habló de la alimentación. ¿Se puede prevenir como tal el cáncer de colon mediante una modificación en alimentación y en estilos de vida? ¿Es posible? No lo vas a prevenir, pero ciertamente los estilos de vida, si hacemos modificaciones, por ejemplo, el peso, lo de dejar el cigarrillo, comer menos alimentos procesados, carnes procesadas, disminuye el riesgo. Ciertamente es imperativo, aunque hagas todas estas cosas, que te hagas las pruebas de seguimiento como la colonoscopía. Y te digo un poquito más, voy a abundar un poquito más sobre la colonoscopía. Cuando yo llegué a Puerto Rico hace años atrás, y me interesaba saber qué es lo que se encontraba en estas colonoscopías, qué tú encuentras cuando no tienes pacientes sin síntomas. Y empecé un estudio en mi clínica donde buscamos miles de pacientes que se habían hecho esta prueba por cernimiento, por ver lo que estaba pasando sin tener síntomas. Y en este estudio se unió también el Centro Cognitivo de Cáncer, la doctora Marcia Cruz, la doctora Alicia Latrón, y publicamos esta data. Básicamente, el estudio, una de las cosas más importantes, encontramos que en hombres, 1 de cada 3 hombres tenía pólipos adenomatosos, que son los que pueden progresar a cáncer, y 1 de cada 5 mujeres, estamos hablando de gente que no tiene síntomas, tenía pólipos. Se notó también que el pólipo era más frecuente en hombres que en mujeres y que a medida que avanza la edad, aumentaba la incidencia en hombres y en mujeres de pólipos. Otra cosa importante en ese estudio que fue publicado
hace años atrás, desde 2010, encontramos que la gran mayoría de estos pólipos está más en el colon derecho, cerca de donde está el apéndice, en el lado derecho del colon. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, la data de los norteamericanos es que esos tumores se encuentran más en el lado izquierdo del colon, en el colon sigmoide y en el colon descendente. Y es por eso que en Estados Unidos han adoptado la sigmoidoscopía como un método de discernimiento, porque en la sigmoidoscopía se lleva el instrumento del colon solo hasta el colon descendente y ahí más o menos termina, se examina el sigmoide y el colon descendente que está en el lado izquierdo del colon. En nuestro caso, vimos que la gran mayoría de estos pólipos están en el lado derecho del colon, o sea que la sigmoidoscopía no nos ayudaría porque no llega al área donde se encuentran estos pólipos en nuestra población. Así que por eso en ese estudio recomendamos que los puertorriqueños deberían de hacerse, en vez de una sigmoidoscopía, deberían hacerse la colonoscopía para poder llegar al área donde está el problema. Esa misma data se ha visto en la población afroamericana, que parece que tiene un componente genético similar al de nosotros en ese sentido. ¿Qué podemos decirle a las personas o qué puede usted decirle como profesional de la medicina a las personas que tienen temor o son reacios a someterse a una colonoscopia? Sí, mira, la colonoscopia tiene muchos mitos de que la preparación, que si es peligrosa, etcétera. La preparación inicialmente, hace años atrás, que es la preparación que yo me tomé cuando me hicieron colonoscopia a mí, era un galón que no era muy bueno, pero se podía tomar. A medida que ha pasado el tiempo, ahora las preparaciones son mucha menos cantidad del líquido que hay que tomarse y mucho más fáciles de tolerar. Esa es la parte de la preparación, que es importantísima porque si tú no te preparas, yo no puedo mirar el colon bien y el examen no va a ser óptimo. En términos del examen como tal, el médico da anestesia, una sedación consciente, que se da unos medicamentos por la vena, y el paciente va a estar dormido o por lo menos va a estar tranquilito, medio dormido, que no le duele nada. O sea, la mayoría de estos estudios no molestan. El estudio puede tardar de 15 a 25 minutos dependiendo de lo que uno tenga que hacer, si hay que sacar pólipos, etcétera. Pero un estudio muy seguro en manos de personas que tienen mucha experiencia en eso. En esto, el riesgo de complicaciones, por lo menos lo publicado en la literatura, riesgo de sangrado es como 8 de cada 10,000 pacientes. Riesgo de perforaciones por sacar pólipos, etcétera, es como 4 de cada 10,000 pacientes. Es bien bajo el riesgo de complicaciones en estos estudios. Así que, en verdad, el estudio es bien importante, no duele, es bastante sencillo de hacer en manos diestras, con experiencia, así que yo no le tendría temor porque el beneficio es mucho más grande que las posibles complicaciones. ¿Y esta pandemia del COVID-19 ha afectado en algo o ha entorpecido el llegar a los diagnósticos con rapidez? ¿Ha afectado en algo lo que es el diagnóstico del cáncer colorectal? Mira, yo obviamente no hay data publicada, pero yo entiendo que sí, por muchos meses, cuando empezó la pandemia, desde marzo del año pasado, y por meses y meses, inclusive hasta todavía ahora, pues muchos pacientes tenían miedo a venir al médico, y especialmente a hacerse este tipo de pruebas. Así que o sea, el número de estudios que se hicieron de colonoscopias de este tipo bajaron grandemente. Así que yo entiendo que sí, que hay muchos pacientes con estos diagnósticos que no se ha diagnosticado a tiempo. Y lo vamos a ver cuando ahora las personas empiecen a hacer estas pruebas. Yo creo que lo vamos a empezar a ver. Una vez más, le damos las gracias al doctor Fernando Ramos por compartir sus conocimientos con nosotros y por orientar a la comunidad sobre este tema de vital importancia para la salud. A ustedes por su conexión y le damos las gracias a nuestros auspiciadores, Bayer, su producto Miralax, el Instituto de Gastroenterología de Puerto Rico, la Coalición de Cáncer Colorectal y por supuesto a la revista Vida por servir de foro para esta información, para la divulgación de esta información. Muchísimas gracias y pasen buenas noches todos. Gracias.